Bueno, muy buenas tardes, buenos días a nuestra audiencia que nos sigue desde Europa o desde Estados Unidos y Latinoamérica. Hola a todos, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, saludándonos de diferentes partes del mundo en esta audiencia hispanohablante que nos llega desde Miami, México, Madrid, Nueva York, Colombia, Londres y muchos otros lugares. Gracias por estar aquí esta tarde para escuchar. Tenemos con nosotros el honor de tener a Juan Verde, a quien enseguida voy a dar paso. Bueno, me presento, soy Lorena García, soy presentadora, directora de las noticias de la mañana de Antena 3 Noticias. Es el informativo matinal de Antena 3. Somos los encargados de levantar esa persiana informativa cada mañana con pues una audiencia importante aquí en España, pero también nos siguen al otro lado del océano a través de nuestra página web en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y bueno, pues mi cometido hoy aquí, que es un honor, es estar presente en esta presentación oficial, valga la redundancia, de Eñe Business Club. Es el lanzamiento oficial, el primer evento de este club. Eñe Business Club es el primer club mundial, esto es importante, de líderes hispanohablantes. Reúne a CEOs, altos directivos, startups e inversores a través de una plataforma digital innovadora y eventos que son exclusivos. Dada la situación excepcional que estamos viviendo, como saben, en todo el mundo por esta pandemia mundial del coronavirus, el evento de este formato es, como ven, en digital. Probablemente también los 6 próximos eventos serán en este formato online, pero en cuanto a las circunstancias mundiales lo permitan, pues la idea es que sea de forma presencial, que podamos vernos todos las caras ya sin pantalla de por medio. Bueno, con nosotros Juan Verde, él es el gran protagonista de esta tarde. Juan es conocido mundialmente, como saben, por haber sido asesor y un estratega de figuras tan relevantes como Barack Obama o Bill y Hillary Clinton, entre otros. Reconocido como uno de los 100 líderes hispanohablantes más influyentes en la lucha contra el cambio climático. Está hoy aquí para inspirarnos a todos con esa visión reveladora sobre cómo cambiará el mundo desde un punto de vista económico, empresarial, social y también, desde luego, político. Va a analizar por qué la economía sostenible o el Green Deal representan una oportunidad actualmente única para reconstruir una economía y una sociedad más dinámica, resiliente y competitiva. En definitiva, prepararnos para el mundo que está por venir. Juan representa muy bien este club, a Eñe Business Club. Es su líder hispanohablante, él es influyente, con presencia global, es canario de nacimiento, pero ha vivido, como saben, en Latinoamérica y en Estados Unidos, por tanto, un líder global y con esa Eñe que nos caracteriza a todos los que nos reunimos esta tarde. Vamos a comentar brevemente, antes de darte paso, Juan, cómo funciona esta plataforma que hoy nos congrega a todos a través de Internet. Pues a la derecha de las pantallas vais a poder ver esas plataformas que son chat. Ahí podéis plantear todas las preguntas que os vayan surgiendo durante la presentación que nos va a hacer Juan. Este chat es abierto a todos, es el canal que tenemos todos de comunicación compartida. También podéis ver la pantalla People. Aquí es el formato a través del que se pueden mantener esas conversaciones privadas con cualquier participante y además en cualquier momento que dure durante la duración de este evento. A la izquierda de nuestras pantallas, ¿qué es lo que vemos? Otras pestañas en las que aquí se destaca dos partes: sesiones para videoconferencias a través de grupos reducidos y networking. También podemos conectar entre todos a través de videoconferencias one-to-one aleatorias con otro participante del foro que tenemos, que es algo más de 300 personas las que estamos congregadas esta tarde aquí en esta presentación puesta de largo de Eñe Business Club. Bueno, pues hasta las 7 de la tarde tenemos este formato a través del que podemos conectarnos, interconectarnos todo. Juan, te voy a dar ya paso, es tu turno, vas a esta conferencia y, muchísimas gracias, un honor para mí estar esta tarde aquí, desde luego poder darte paso en esta clase inspiradora que nos vas a dar a continuación. Creo que tengo un breve problema. Ahora, ¿me oís? Perfectamente. Pues muchísimas gracias, Lorena, por esas amables palabras de presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por dedicarle parte de vuestro valioso tiempo a esta conferencia y francamente espero que los conocimientos que salgan de aquí os permitan hacer una mejor planificación estratégica en el futuro y sobre todo
espero al menos que las decisiones que podáis tomar sean más efectivas en vuestros propios proyectos y en vuestras propias empresas. Gracias también a los representantes del Eñe Business Club, del que yo también ya soy socio, y sobre todo a todos los que han trabajado para que este evento sea realidad. Gracias también a Patricia Santoni. Gracias, Patricia, por tu liderazgo, tu amistad y por haberme invitado a formar parte de esta sesión inicial. Gracias también creo que tengo un pequeño problema con mi ordenador. Estos se llaman problemas técnicos. A ver, ahora. ¿Me oís ahora? Perdón. Quiero empezar con una reflexión corta pero significativa sobre la importancia de esta crisis. Y al fin y al cabo quiero decir que estamos ante una encrucijada muy, muy peculiar. No quiero crear falsas expectativas, y francamente creo que al fin y al cabo no se me ha pedido que venga aquí a deciros que todo va a salir bien, que esto es una crisis pasajera y que todo volverá a la normalidad como si no hubiese ocurrido antes, porque no es cierto. Estamos ante una encrucijada única para la humanidad y para la economía global, y yo creo que esta crisis francamente va a marcar un antes y un después. No quiero exagerar ni mucho menos, pero sí estoy absolutamente seguro de que ya nada será igual. El tipo de cambio del que estamos hablando creo que va a ser el inicio de un nuevo orden mundial. Y habiendo hecho esa aclaración, sí hay noticias optimistas al respecto, y quiero empezar con una serie de comentarios sobre cuáles pueden ser algunas de estas lecciones que podemos aprender con esta crisis y que espero sean de utilidad para todos vosotros. Creo que esta crisis es importante porque, entre otras cosas, nos puede enseñar una serie de lecciones que sean extrapolables a las próximas que llegarán, desafortunadamente, ¿no? Y la primera para mí es que tenemos que estar mejor preparados. Si hay una lección de todo esto, para mí es que no nos gusta escuchar. ¿Y por qué digo eso? La Organización Mundial de la Salud publicó en 1999 por primera vez un informe que envió a todos los jefes de Estado del mundo entero. Esto no ha sido algo pasajero ni mucho menos. De hecho, básicamente este estudio tenía 3 conclusiones. En primer lugar, nos venía a decir que estábamos ante una pandemia global. En segundo lugar, que no estábamos preparados. Y en tercer lugar, la conclusión principal de ese informe era que teníamos que colaborar en un sinnúmero de frentes para poder estar mejor preparados para cuando esa crisis llegara. ¿Y saben qué? Aquí estamos, totalmente sorprendidos y desprotegidos, o al menos no preparados. Pero no tendría por qué ser así. Imagínense todo lo mucho que hubiésemos hecho distinto si hubiéramos hecho caso a la comunidad científica. Todos hubiésemos estado, creo que, mucho mejor preparados, nuestros planes de contingencia estarían súper pulidos y listos. Creo que todos nuestros empleados, incluso nuestros familiares, tendrían material sanitario, guantes, mascarillas, y todo hubiese salido mucho mejor. ¿A que sí? Pues sí. Entonces, ¿por qué no pensar de la misma forma en cuanto al cambio climático? El coronavirus, en mi opinión, es la amenaza presente, la inmediata, pero la amenaza latente que está ahí y que seguirá estando ahí, desafortunadamente, durante muchos años, es el cambio climático. Y creo que es tan grave o peor que esta crisis actual. La comunidad científica viene avisándonos no solo de que llegarán las consecuencias catastróficas, sino que además es prácticamente irreversible, y tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad y tendremos que sufrir las consecuencias a menos que seamos capaces de retomar la senda del sentido común en algún momento. Y digo esto porque para mí los avisos sobre el cambio climático están ahí. Es como si fuera un mando de control de un avión y las luces rojas estuvieran absolutamente todas encendidas. Nos lo pueden decir más veces, pero no más claro. Y yo creo que es una realidad, y lamentablemente lo que está pasando y las consecuencias del COVID-19 son devastadoras. Devastadoras por el número de muertes, son devastadoras porque cada una de esas muertes representa una tragedia de una familia. Y sin quitarle importancia, os recuerdo que a día de ayer han muerto aproximadamente 425.000 personas en todo el mundo por el coronavirus. Pero es que el Banco Mundial calcula que a día de hoy, o sea, en este año, en el 2020, la contaminación atmosférica causada por el cambio climático causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año.
Los científicos del Banco Mundial también creen que para el 2030, o sea, ya dentro de 10 años, el cambio climático llevará a la pobreza extrema a más de 100 millones de personas nuevas. Y más lejos, en este año, además de que tendremos que preocuparnos por todas las consecuencias y las víctimas del COVID-19, se esperan más de 19 millones de refugiados climáticos en todo el mundo. O sea que para mí esta es la primera lección, que si sabemos que el cambio climático ya nos está afectando, y nos está afectando de forma real y directa, que si sabemos que sus consecuencias son y seguirán siendo catastróficas, debemos, por consiguiente, y podemos estar mucho mejor preparados para las siguientes crisis, las cuales, por cierto, probablemente tengan que ver con el cambio climático. Y eso me lleva a la siguiente, a esta diapositiva siguiente, ¿no? Sobre la comunidad científica, porque para mí esa es probablemente la otra lección que es importante resaltar. Si hay algo positivo de toda esta terrible situación, es que se le ha dado un nuevo voto de confianza a la ciencia. Se está volviendo a escuchar y a valorar a los científicos. Y hoy por hoy, yo creo que a ningún líder político le sorprendería lo que está pasando. Pero digo esto porque ya ningún líder político debería estar tomando decisiones meramente políticas, sin considerar la voz de la ciencia, sin escuchar a los expertos. Y hoy por hoy, para mí, la clave es el análisis con rigor y, por supuesto, el análisis de los datos. Se tiene que volver a apreciar y a valorar el conocimiento, y creo que nos urge volver a tiempos donde se aprecia y se valora el conocimiento y la ciencia. Y algunos de ustedes estaréis pensando que, bueno, hay líderes en algunos países que todavía niegan la bastante evidencia científica. Pues yo os digo que estoy absolutamente convencido de que van a pagar un enorme precio político por haberlo hecho. Y por consiguiente, para mí esa es otra gran lección. Que la evidencia científica es extremadamente importante, que el análisis, los datos y el rigor analítico serán un factor importantísimo de cara al futuro y que debería seguir siendo una gran prioridad ahora en adelante. Bien, quiero ahora hablar sobre la tercera de esas lecciones que quería compartir con todos vosotros, la falta de cooperación. Yo creo que esa es la gran lección, que deberíamos pensar en la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto de la gran próxima crisis relacionada al cambio climático? Yo creo que para contestar esa pregunta, en gran medida, tenemos que ser capaces de contestar otra pregunta, y es que si seremos capaces o no de entender de una vez por todas que los problemas globales requieren de soluciones globales. En un mundo global, en un mundo donde cada vez se requiere más colaboración, para mí esa es la clave, que la colaboración siempre es la solución y nunca el error. Pensemos en cuáles son esos retos importantes a los que nos vamos a tener que enfrentar de cara al futuro. Para mí, entre otros, pues diría el terrorismo global, el lavado de divisas, el gran drama de la inmigración que afecta a tantos países, o incluso, como mencionaba anteriormente, el cambio climático. Pues todos tienen un denominador común, que son problemas globales que requieren de soluciones globales. Pues para mí esas son las tres lecciones que quería compartir vosotros, y ahora, si me lo permitís, quiero hablar unos minutos sobre cómo veo esos grandes cambios que se avecinan en el mundo. Alguien me preguntaba el otro día: oye, Juan, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo? Y le contesté de la misma forma que quiero contestar hoy, de una manera bastante sencilla. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo y de forma drástica. Yo creo que nada será igual. Se está formando, creando un nuevo orden mundial. Va a cambiarlo absolutamente todo. Va a cambiar el sector privado, va a cambiar cómo se comportan las empresas, cambiará la forma en la que los gobiernos gobiernan, pero por supuesto incluso va a cambiar también cómo votan los ciudadanos, el papel que va a jugar la sociedad civil, o incluso cómo cambian los hábitos de consumo de los consumidores. Quiero empezar, si os parece bien, con esta nueva, con la siguiente transparencia, que es sobre el sector público. Para mí el sector público ya estamos viendo, no es algo del futuro, creo que ese proceso ya se ha iniciado. Está cambiando porque se va a producir un cambio de mentalidad en cuanto a cómo se entienden las inversiones y el gasto público. Se volverá a valorar
el significado de la inversión en todo lo social. Y la administración pública, como la conocemos, va a cambiar de manera drástica porque va a tener que darle mucha más prioridad a la salud pública y al bienestar de los ciudadanos, al bienestar de la gente. Pero quiero aclarar que esto no significa simplemente una mayor inversión en sanidad y medicamentos, en infraestructura hospitalaria o en aumentar la cobertura sanitaria. Yo creo que también esa definición se vuelve mucho más amplia en esta era post-COVID. Creo que va a significar, invertir en lo social va a significar también invertir en la calidad del aire, en los espacios abiertos, en los espacios verdes, en los bosques, jardines, en la educación. En resumen, como comentaba anteriormente, en las personas, en la calidad de vida. A mí me resulta prácticamente imposible. Yo he trabajado en 14 campañas políticas a lo largo de mi vida y me parece imposible imaginarme a un político en este mundo post-coronavirus atreviéndose a salir a la calle gritándole al mundo entero que su gran plan para el futuro es recortar los presupuestos sanitarios o sanidad pública o los servicios sociales. Eso sería suicidio político y eso es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos porque va a cambiar por completo la forma en la que entendemos el gobierno. Y esto no es un comentario ideológico en absoluto, ni siquiera tiene nada que ver con los partidos políticos, porque creo que al fin y al cabo esto se puede hacer o llevar a cabo desde políticas progresistas o políticas conservadoras, pero se va a tener que hacer. El sistema del capitalismo despiadado, el capitalismo feroz, nada solidario, yo creo que se tienen los días contados, que por cierto ha sido el motor de nuestro crecimiento durante los últimos 50 años, pero no creo que vuelva, al menos no volverá en su definición tradicional como lo conocíamos antes. Este nuevo modelo seguirá siendo uno basado en los principios del capitalismo, como lo conocemos, capitalismo el que se basa en los beneficios de las empresas, y eso no es nada malo, pero será un capitalismo más sostenible, más equitativo, también, y tiene que serlo más justo para más personas y no solo para unos pocos. Y en ese orden de cosas quiero que veáis lo siguiente, las cadenas de suministro. Esto va a tener un impacto importantísimo para numerosas regiones en todo el mundo, pero creo que estamos ante un momento histórico porque las compañías y los gobiernos están ahora reenfocando la manera en la que organizan sus cadenas de suministro. La prioridad creo que a partir de ahora va a ser la de aprovechar mucho más la capacidad de producción local e incluso regional. Y esto quiere decir que las compañías comenzarán a buscar alternativas más cercanas a casa. Querrán mayor flexibilidad, creo que van a querer mucha más agilidad y cadenas de suministro más sostenibles también. Y obviamente esto lo harán porque quieren evitar esos desabastecimientos tan fuertes que vimos hace tan solo unas semanas o meses en todo el mundo, ¿no? Y creo que los gobiernos también van a querer una reubicación de las cadenas de suministro porque lo van a entender como una necesidad de seguridad nacional, el no depender de un solo mercado. Particularmente si ese mercado o esos mercados no son nuestros mejores aliados, como es el caso de China. Yo os doy un ejemplo, el 95% de los antibióticos que se venden en Estados Unidos hoy son de origen chino. Más del 65% de los suministros de los hospitales en Estados Unidos provienen de ese país. Una vez más, no veo a Europa o a Estados Unidos volviendo a mendigar guantes, mascarillas y material sanitario. Eso no va a ocurrir. Pero esto es una gran oportunidad para los empresarios que están en América Latina. Les diría que vuelvan a estudiarse los tratados de libre comercio con Estados Unidos, porque la inmensa mayoría de las empresas norteamericanas entienden que no van a poder producir todo en Estados Unidos. Y nosotros en Europa vamos a poder producir todo en Europa. De manera local y regional, no. Tendremos que buscar una alternativa a Asia. Y para mí, para Europa tiene sentido el norte de África, para Estados Unidos tiene sentido Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque gozan de mano de obra barata, por la proximidad geográfica que les da una ventaja competitiva y por consiguiente creo que estas empresas en estas áreas deberían ser capaces de aprovechar esta nueva realidad y situación. He hablado del sector público, pero es que el sector privado también cambiará muchísimo y creo que los cambios van a ser muy, muy importantes en ese sector también. ¿De qué forma? Pues para empezar, este nuevo modelo económico que viene, creo que va a apostar mucho, mucho más por los tres pilares que he puesto aquí: la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Y haciendo hincapié a lo que es la tecnología, un factor que para mí es interesantísimo es la clara
e imparable tendencia hacia una mayor digitalización de las empresas. Y esto no es nuevo, esto yo creo que ya estaba ahí, pero el COVID-19 lo que ha hecho es acelerar esos procesos de una manera muy, muy significativa. Y lo mismo pasa con otros sectores estratégicos de la economía, que van a necesitar depender menos de la mano de obra. La mano de obra tradicional, barata, sin formación. Yo creo que la tecnología ahora viene a jugar un papel disruptivo para intentar reemplazar en gran medida muchísimos puestos de empleo. Nos gusta o no nos gusta, eso es otro debate. Pero creo que también ahí surgen oportunidades para la inteligencia artificial, por ejemplo, la automatización de procesos, la robótica, la telemedicina, incluso la educación online, que hemos visto que se ha convertido en una moda no pasajera y que se queda con nosotros, la ciberseguridad. Y permitidme hablar un poquito más en detalle de algunos de estos factores que he mencionado. El teletrabajo, por ejemplo. Ya es una nueva realidad. Y esta conferencia es el vivo ejemplo. Ya somos más de 1.200 millones de personas en todo el mundo los que estamos trabajando desde casa. O sea que yo les diría que lo hemos hecho con bastante efectividad, con los resultados positivos que se esperaban, y yo creo que en gran medida esto se queda y va a ser una realidad para muchísima gente. Creo que va a tener un impacto directo en muchísimos aspectos de nuestras vidas, desde el diseño futuro de los hogares hasta el diseño de las ciudades del futuro. Pero es que además el teletrabajo ahorra dinero a las empresas, mejora la calidad del aire, es bueno para combatir el cambio climático, para acabar con el tráfico obsceno que tenemos, ¿no? Y yo creo que ese sería algo interesante. La ciberseguridad es otro ejemplo que quería mencionar, y a ver si logramos pasar a la siguiente. ¿Por qué digo que la ciberseguridad va a ser una fuerza disruptiva tecnológicamente hablando? Porque lo estamos viendo, a medida que cada vez más todos nuestros datos se van a la nube y al mundo online, pues la necesidad y la importancia de proteger nuestros datos y nuestra privacidad es más importante hoy que nunca. Ese será un sector de muchísimo crecimiento. Otro sector de crecimiento será el tema de los pagos electrónicos. Creo que veremos un salto exponencial en cuanto a lo que es el uso del pago electrónico como opción para la inmensa mayoría de las transacciones. Primero, porque es una opción mucho más segura. El ejemplo soy yo. Yo antes llevaba muchísimo efectivo en la cartera y después del COVID ya no llevo absolutamente nada, lo pago todo con el teléfono, pero va mucho más allá del pago individual. Incluso ya yo creo que los bancos, las empresas se moverán hacia opciones en todo el mundo mucho más seguras y eficientes como son el pago electrónico. La telemedicina creo que es también una gran realidad, y esta pandemia también, una vez más, ha acelerado esa tecnología de forma disruptiva. La telemedicina también está aquí para quedarse y es una tendencia muy, muy significativa. También yo lo he visto con mis hijos y creo que esto se aplica también a la educación online, por ejemplo. Creo que nuestros hijos serán mucho más autónomos a la hora de aprender o aprender desde casa. La clave de todo esto es que esto no es nada nuevo, no se han inventado tecnologías que no existían antes del COVID-19. Lo que ha cambiado, francamente, es una nueva cultura corporativa, una nueva forma de entender la nueva realidad. O sea que yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque hemos demostrado que la tecnología es extremadamente importante, pero que hasta no haya un cambio cultural, un cambio de actitud y mentalidad, las cosas no cambian. Y por eso creo que soy bastante optimista al respecto. Otro ejemplo es, o al menos otro ejemplo de cómo se están creando y acelerando nuevos hábitos de consumo, diría, o haría mención a las compras online, por ejemplo, donde sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, se han triplicado en 3 meses el número de usuarios en las plataformas para que te suministren tus necesidades básicas en casa. Y yo creo que eso ya también termina de despegar de una forma increíble, porque se van a generar muchísimos, yo diría que cientos y cientos de nuevos modelos de negocio para estos sectores que he mencionado anteriormente. Luego, siguiendo con esta serie de reflexiones sobre el sector privado, quisiera hablar rápidamente sobre el modelo low cost. Yo creo, y muchos de vosotros
vio la semana pasada el informe del Fondo Monetario Internacional que decía que una de las consecuencias de esta grave crisis va a ser, desafortunadamente, un distanciamiento mayor aún entre la clase media y la clase pobre, y que vamos a pasar por años muy difíciles. Solo por daros una idea de la crisis que se avecina, según todos los expertos, en España, por ejemplo, se espera pues, aproximadamente una bajada entre un 10 y un 14% del PIB. Pero es que después de la Gran Depresión del 2029, de 1929, de la Gran Depresión, en España el PIB bajó un 6,5%. Después de la grave crisis del 2009, el PIB español bajó un 3,5%. Y aquí estamos hablando de un 10 a un 14%. Yo creo que estas son cifras que nos van a asustar muchísimo, pero esto hará que la gente tenga menos dinero para gastar. Y a partir de ahora, por supuesto, vamos a buscar más ahorro y comprar productos más baratos. La gran diferencia de todo esto es que estoy absolutamente convencido de que es un modelo low cost con valores. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente va a buscar una experiencia de compra. La gente no solo quiere, si le das a elegir, claro está, comprar productos baratos, quiere sentirse bien con esa opción de compra. Y eso significa que prestará mucha más atención a los valores que representan a la empresa que le vende los productos, ¿no? ¿Qué me hace estar tan convencido de que este será el caso de un modelo de valores con modelo de low cost, pero con valores? El segmento de mayor crecimiento dentro de la industria alimenticia es y será siendo durante mucho tiempo todo lo que son alimentos orgánicos, naturales. El sector de mayor crecimiento dentro de las grandes superficies, las tiendas y los supermercados ecológicos y que apuestan por una especialización muy concreta en comida responsable con el medio ambiente. Abbas Media, que es un gran grupo de medios, publicó un estudio hace unos años que lo volvió a actualizar hace poco, en el que hizo un análisis de cuáles eran los hábitos de consumo de la inmensa mayoría de los consumidores en todo el mundo, en 37 países en los 5 continentes. La conclusión a la que llegó fue que si le das a elegir a un consumidor entre 2 productos o 2 servicios en igualdad de condiciones y precio, el 92% de ellos van a elegir un producto responsable con el medio ambiente. Esa es la gran oportunidad. Por eso estoy convencidísimo que al final el mercado le va a querer dar al consumidor lo que quiere. Y el ejemplo para mí es Tesla. Tesla, os acordaréis cuando hizo el anuncio de que iba a lanzar el modelo X, ¿no? Es un coche fantástico, todo el mundo se quejaba de que los coches eléctricos eran feos, caros, no tenían autonomía. Y aparece este señor, Elon Musk, y dice, voy a lanzar un coche al mercado, lo voy a fabricar dentro de 2 a 3 años, va a costar $30,000, va a tener entre 400 y 500 kilómetros de autonomía, de diseño fantástico. Y yo fui una de esas personas, de esas 325.000 personas que pusimos un depósito para comprar los primeros coches. Y fue la mayor venta de coches en la historia de la humanidad. Hoy Tesla vale más que las siguientes 3 empresas de coches juntas. Y yo estoy convencido de que ese es el modelo. Todas las compañías van a buscar la manera, aplicando innovación, aplicando tecnología, creatividad para darle al cliente lo que quiere. Y por eso creo que es un modelo low cost, desde luego, pero con valores. Y eso nos lleva a la siguiente transparencia que quería compartir con vosotros. Y es si el futuro va a ser más equitativo o no. Yo creo que sí. Yo creo y me atrevería a decir que para la mayoría de las empresas, o al menos las de mayor éxito en el futuro, el único barómetro ya no solo va a ser la rentabilidad a corto plazo. El nuevo modelo de empresa que surge, por supuesto que va a seguir tomando en consideración la viabilidad económica de sus productos y de sus proyectos. Eso no lo cambia nadie. Pero va a tener que tomar en consideración muchas más variantes, particularmente 2 más. Las personas, y de eso, cuando digo personas me refiero a consumidores y empleados principalmente, y por supuesto el planeta, lo que llaman los americanos ahora las 3P, People, Profits, Planet. Es un ecosistema mucho más amplio y mucho más interesante, ¿no? Bien, este slide yo creo que es, si lo ponen ahora, es mucho más gracioso que cualquier cosa que pueda decir yo, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero es que el capitalismo no va a cambiar porque nunca ha cambiado, son 200 años de que ha funcionado y nadie lo ha tocado. Eso no es verdad. El capitalismo ha ido evolucionando. Desde que surge al principio del siglo XIX hasta ahora, ha ido evolucionando y ha ido a mejor. Y ya lo que vemos aquí en el 2020, donde el accionista era Dios, y ahora ya no lo es, ahora es un ecosistema
alrededor de la empresa. Son los shareholders, son los que verdaderamente los stakeholders, más allá de los shareholders. O sea, yo creo que esa es la clave de entender esta nueva realidad. Pero también lo afirmo con absoluta convicción, porque una vez más, esto no es nada nuevo. Esto ya es una transición. Ya antes del virus, del coronavirus, el mercado estaba en una absoluta y plena transición a un modelo económico mucho más sostenible. Para muchos de nosotros, de acuerdo, esa transición iba lenta, mucho más lenta de lo deseado, desde luego, pero siempre supimos que esto era un tema de velocidad y no de dirección. Sabíamos que el mundo iba a ser un mundo de bajas emisiones, sabíamos que las empresas iban a ser más verdes, y creo que esto va a acelerar ese proceso. BlackRock, por ejemplo, es el fondo de inversión más grande del planeta. Gestiona más de 7 trillones de dólares. Y antes del COVID-19 había anunciado la decisión de salirse de todas las inversiones en sectores que no fueran positivos para el planeta. Y que a partir de ahora solo iba a invertir en proyectos o empresas que tuvieran un impacto positivo y responsable con la sociedad y el medio ambiente. Esto ocurrió unas 3-4 semanas antes de que ocurriera esta crisis mundial, pero es que inmediatamente, 2 semanas después, ya eran 4 de los 10 fondos más grandes del mundo los que habían hecho el mismo tipo de declaraciones. O sea que esto era ya imparable. Y ahora que estamos viendo a nivel mundial, pues estamos viendo las declaraciones de Angela Merkel abogando y pidiendo una clara apuesta por un Green Deal en Europa, y no solo para Alemania, sino para la Unión Europea entera, apostando por una reconstrucción de nuestras economías, apostando por ese eje central de la economía verde. Alemania, Francia, por supuesto, incluso en el sur de Portugal, en el sur de Europa, Portugal, Italia o incluso España. Hay un apoyo cada vez más importante a favor de ese nuevo plan de reconstrucción verde. Y ojo, yo aquí se me va a ver mi falta de objetividad al respecto, pero si los demócratas ganan en noviembre en Estados Unidos y Joe Biden gana y el presidente Trump no sale reelegido, este movimiento global tomará mucha más fuerza y será incluso más relevante aún. O sea que yo creo que podemos ser optimistas al respecto. Bien, eso nos lleva ahora a hemos hablado del sector público, hemos hablado del sector privado, de las empresas, pero quiero hablar también de los ciudadanos. ¿Cuál es esa nueva visión del ciudadano? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se ve afectado? ¿Y cuáles son esos nuevos comportamientos o pautas, ¿no? Yo creo que el nuevo papel que juegan los ciudadanos y los votantes como consumidores o como parte de la sociedad civil vale la pena mencionarlo. Entre otras cosas porque espero y confío que esta crisis sirva para que se acelere ya de una vez por todas el papel que deben jugar las mujeres en la política. ¿Por qué digo esto? Pues si algo ha demostrado esta crisis es que las mujeres han sido las mejores gestoras de la crisis, sin interpretación alguna. Son 10 países hoy por hoy cuyos líderes son mujeres y han sido también los 10 países que mejor lo han hecho. Alemania con Angela Merkel, Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, o en Finlandia que tenemos a la primer ministra más joven del mundo con 34 años, Sanna Marin, Taiwán, Dinamarca. O sea, lo han hecho fenomenalmente bien, se han enfrentado a esta pandemia con una efectividad francamente impresionante y creo que esto no es casualidad. Y yo creo que nos debería hacer pensar y reflexionar a todos nosotros como ciudadanos y como votantes, porque en el futuro espero que esto signifique una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales del futuro. Pero el ciudadano post-COVID también cambia. Yo creo que el ciudadano vuelve a exigir que se le escuche, que se le respete más, y la ciudadanía exigirá de los políticos e incluso de los empresarios un cambio radical en la forma de hacer las cosas, en la forma de gestionar los servicios y los modelos de negocio. Lo estamos viendo en Estados Unidos con estas manifestaciones a favor de los derechos civiles, contra el racismo. Esto no es casualidad y no son solamente las personas afroamericanas las que están saliendo. Están saliendo hombres, mujeres, jóvenes, viejos, blancos, negros, hispanos. Estamos viendo que hay una necesidad de que, y probablemente estemos todos de acuerdo, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en España, hay un distanciamiento absoluto entre los ciudadanos y los partidos políticos tradicionales y los gobernantes. La gente no se siente representada y espero que esto sirva para que el ciudadano
participe de forma más directa en la sociedad civil y en las elecciones. Pero bueno, yo ahora, para ir concluyendo, quiero hablar sobre la gran oportunidad, porque hemos hablado de la grave crisis que se avecina, hemos hablado del impacto que va a tener y cómo van a cambiar las cosas, para bien o para mal. Tenemos que ser conscientes y objetivos al respecto. Pero esta grave crisis mundial también puede y debería convertirse en una gran oportunidad para todo el mundo. Yo quiero hablar con vosotros de los planes de recuperación económica. Y quiero hablar de estos planes porque pueden ser la gran oportunidad que estábamos esperando. Pueden ser esa oportunidad de impulsar un mundo más próspero, desde luego, pero también más sostenible, más justo. Y creo que presentan una oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que las veníamos haciendo. Porque sí, había muchas áreas que se podían y debían mejorar. Y para mí estos planes de recuperación económica son importantísimos porque vamos a tener que gastar trillones de dólares en todo el mundo en los planes esos grandes y ambiciosos de recuperación económica, los planes de estímulo monetario y financiero, como se le está llamando ahora, de recuperación o reconstrucción nacional, que he oído ahora en España. Esto nos presenta una gran oportunidad de hacer todo lo posible para que estos planes incorporen criterios y sobre todo requisitos de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, incluso planes de contingencia y preparación para las próximas crisis. ¿Por qué no? Yo lo que quiero decir con esto es que si vamos a intervenir la economía, si vamos a dar billones de dólares al sector de la construcción, por ejemplo, a las aerolíneas o al sector turístico, y ojo, deberíamos hacerlo. Generan actividad económica, generan empleo, son sectores claves y estratégicos de nuestra economía, hagámoslo. Pero también es igual de importante y de cierto que deberíamos ponerles condiciones a ese dinero público. ¿Por qué no exigirles que a cambio de esos fondos implanten planes de reducción de emisiones, de eficiencia energética, de transición a tecnologías más limpias? Si vamos a subsidiar sectores completas, y lo vamos a tener que hacer, pensemos, o sea, seamos más cuidadosos en cuanto a quién le damos ese dinero y bajo qué condiciones. Y pensemos en la tremenda oportunidad que tenemos de poder incentivar un poquito más a aquellas empresas que aporten más a la sociedad. Pensemos en cuáles son más sostenibles en el tiempo, o cuáles contribuyen más y durante más tiempo al bienestar de los ciudadanos o al bienestar del planeta. Yo creo que tras esta crisis vamos a tener vencedores y perdedores. Eso, que no quepa la más mínima duda, ha ocurrido siempre. Yo creo, estoy convencidísimo de que aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellos gobiernos que ajusten sus estrategias, que sean flexibles y que, sobre todo, que sean sostenibles, serán los que van a salir mucho más reforzados de esta grave crisis. El cambio climático está ahí. Hablábamos al principio del New Deal, del New Green Deal. Para mí es una buena idea. Es una buena idea porque es necesaria, porque no hay otra alternativa. El mundo ha ignorado durante demasiado tiempo la gran crisis que representa el cambio climático y no ha sido hasta recientemente que hemos decidido comenzar a actuar de forma real. El Green Deal es una buena idea porque, como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pero hay buenas noticias. A mí me llena de ilusión y optimismo ser testigo de ese movimiento social global sin precedente alguno que ha comenzado a florecer como si fuera una pandemia a lo largo y ancho del planeta, un movimiento impulsado por los más jóvenes que exigen un nuevo orden mundial, que exigen un nuevo tipo de capitalismo, un mundo más sostenible. Yo creo que lo que quiere esta nueva generación es que apretemos el botón de reiniciar, que volvamos a reconstruir la economía, pero que esta vez lo hagamos mucho mejor, haciéndolo de una forma que tenga sentido económico, que fomente la competitividad, porque tiene sentido desde un punto de vista ético y moral, pero también tiene sentido desde un punto de vista de nuestra competitividad. Y esa es la idea principal de esta gran oportunidad que se nos presenta en estos momentos.
Tenemos que entender que es un momento único, que marca un antes y un después, pero que también es una gran oportunidad para hacer las cosas bien, o al menos para hacerlas mejor. Pero sobre todo es una oportunidad de hacerlo pensando en nuestros hijos y en las próximas generaciones. Muchas gracias. Bueno, Juan, gracias a ti. Decíamos al principio en tu presentación que iba a ser una intervención inspiradora, pero yo creo que incluso mucho más, porque en resumen, si me permitís que haga ese extraer titulares, ¿no? Que a los periodistas, me quedaría con eso. Que no te oigo. Espera un momento. Ahora, perdona. Ahora. ¿Qué decías? No, decía que en la presentación yo hablaba de que teníamos por delante una charla inspiradora por tu parte, pero yo creo que incluso ha superado esas expectativas, porque el resumen, digamos, es destacar la gran oportunidad que supone esta crisis mundial del Perdona, que es que no oigo. Perdón un segundo. Sí. Esto es la técnica, señores. Y las cuestiones del directo. Bueno, lo importante es que a Juan hemos escuchado perfectamente que eso... Ahora, hablar de tecnología y tener problemas técnicos es una muy mala señal, ¿eh? Bueno, hablaba del optimismo, del positivismo, dentro de lo que está viviendo todo el mundo, ¿no? El cómo has intentado hacernos ver y que esto sirva para la audiencia que tenemos hoy, pero desde luego para todo aquel que se quiera quedar con este mensaje, ¿no? El ver algo así, esta crisis del coronavirus, como una especie de zarandeo para todos, ¿no? Es decir, las soluciones las tenemos sobre la mesa, solo tenemos que ver que están ahí y usarlas, ¿no? Que es un poco el resumen, ¿no? o la idea de que nos acabas de contar de luego de forma magistral. Y otra idea, si me permiten, y vamos ya con las preguntas, ese cambio climático versus crisis del coronavirus, ¿no? Las cifras que me parecen muy llamativas y me gustaría resaltarlas: 425.000 muertos que a día de hoy nos deja esta pandemia mundial, desde luego, 16 y 7 millones por el cambio climático. Hacer algo, ¿no? Bueno, ese problema. Adelante, Lorena. Ahora. Voy con la pregunta. Tenemos también preguntas de todos los asistentes, pero si te parece, rompo el hielo y lo hago nos has hablado de la posición que tienen que tomar los líderes mundiales, la necesidad de que haya encuentro, de que haya entendimiento entre los países, entre el mundo. Estamos en un mundo globalizado y las soluciones tienen que venir también desde el punto de vista global. Y la pregunta que te lanzo es si crees que India, China y Estados Unidos podrán ponerse de acuerdo para solventar esos problemas que tenemos, especialmente los problemas medioambientales y ese problema que tenemos de aquí, esa amenaza que es el cambio climático. ¿Habrá acuerdo? Creo que estamos ante un momento histórico de encrucijada, como mencionaba anteriormente, y lo que ocurra el 3 de noviembre en Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales va a determinar la respuesta a esa pregunta. Desafortunadamente, tenemos actualmente un presidente que respeto, pero que no comparto su opinión, y particularmente ese negacionismo sobre el cambio climático, y que ha hecho que Estados Unidos pues haya ralentizado mucho esa cooperación internacional que se requiere, dictada por el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, si ganan los demócratas, creo que se volverá a esa senda de colaboración, de integración, y si no, creo que no desaparece en absoluto, ojo, pero va a ser mucho más lento. Por consiguiente, diría que soy optimista al respecto, porque lo que sí sabemos es que todos estos países se ven afectados por el cambio climático. A la gente le puede sorprender que el mayor inversor del mundo en energías renovables es China. El mayor, un país comunista, un país de muy, muy izquierda. Pero es que el mayor inversor en Europa es Alemania, un país de derecha y conservador. O sea, esto no es un tema ideológico, no es un tema, es un tema de sentido común, es un tema de lógica. Una vez más, tendríamos que remontarnos a esa frase que mencionaba anteriormente, un tema de velocidad y no de dirección. Yo creo que el 3 de noviembre sabremos si podemos apretar el acelerador o si iremos de una manera más lenta, pero desde luego se llegará a un acuerdo. Con China, incluido China. Incluido China, y ojo, lo que voy a decir es interesante. O sea, yo desafortunadamente quisiera estar equivocado, pero creo que vamos hacia un mundo totalmente polarizado en dos grandes polos, ¿no? Estados Unidos y China. Y eso se va a manifestar en todo, desde la tecnología y qué sistema de 5G se va a utilizar, al comercio internacional, a las cadenas de suministro. O sea, desafortunadamente no veo
un panorama, independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, demócratas o republicanos, en el que se vuelva a lo que conocíamos anteriormente de mayor colaboración y una actitud mucho más multilateral. Seguiremos siendo multilaterales, pero lo haremos en dos grandes bloques. Sin embargo, donde sí hay acuerdo, donde sí se puede colaborar es precisamente en esos temas que nos afectan a todos, donde todos tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos, y por eso soy optimista. Me gusta esa o sea, que China. Has hablado, esta es ya una de las preguntas que nos lanza nuestra audiencia, has hablado del nuevo capitalismo en esta intervención. ¿Podríamos decir que ese nuevo capitalismo es un capitalismo 5.0? Llamémoslo como queramos, 5.0, 2.0, me da igual, pero es un capitalismo, yo lo llamo 3.0 porque se basa en tres pilares, ¿no? Las personas, los beneficios y el planeta, PPP, Profit, Planet, People. Vamos a llamarlo 3.0, pero es una versión nueva, es una versión mejorada, y lo vimos en esa caricatura que, bueno, que te puede resultar graciosa la evolución del hombre, pero sí ha evolucionado el capitalismo industrial de esos 4 o 5 personas despiadado del siglo XIX, donde la gente, habían esclavos literalmente trabajando 20 horas diarias, y donde la gente moría, literalmente morían cientos de personas en cada empresa al año. Eso ya no vuelve, y no volvió en el siglo XX, fue evolucionando, y yo creo que este es el siguiente paso. El capitalismo actual no tiene cabida en este nuevo mundo. Tiene que evolucionar. Te hablo por la rentabilidad, es una pregunta que nos lanzan, evidentemente tenemos entre los asistentes a representantes de muchas empresas. ¿Es rentable el Green Deal para las empresas? ¿Económicamente merece la pena invertir en ello? Sin lugar a dudas. Y no lo digo yo, lo dicen las empresas que lo están haciendo. Yo no tenía tiempo hoy, pero hay un análisis comparativo fantástico en el que compara el comportamiento en bolsa de diferentes índices bursátiles, la lista del S&P 500, que son las 500 empresas industriales más tradicionales del mundo, en comparación con Nasdaq, que son las empresas de base tecnológica, y luego eso lo compara con el índice de empresas responsables con el medio ambiente, las verdes, ¿no? Que son empresas de todo tipo, pero que tienen una filosofía de actuar de manera responsable con el medio ambiente. Pues cuando haces análisis comparativo de cuál ha sido su evolución en bolsa, te das cuenta tres cosas. Uno, que son más rentables que las otras, que las dos, que las de base tecnológica, y más rentables que las industriales tradicionales, que cuando han llegado las crisis han perdido menos dinero y se han recuperado antes. O sea, que yo creo que tiene sentido, como mencionaba anteriormente, desde un punto de vista ético y moral, pero eso es una conversación que la pueden tener los hippies ecologistas, o la podemos tener la gente como yo, que tenemos una conciencia ecológica, pero que también sabemos que tiene sentido económico, tiene sentido desde un punto de vista de competitividad. ¿Qué tipo de empleo genera este sector de la economía verde? Genera empleo de calidad. No genera empleo que paga muy bajos salarios y que mañana, si la mano de obra más barata en China o en India o en Brasil se te va. Se queda en casa, requiere de mayor formación, requiere de mayor educación. Es empleo de calidad. ¿Qué tipo de empresas genera? Empresas generas que duran en el tiempo, porque el modelo de negocio es un modelo de sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad es relativamente fácil de entender. Es ganar mucho dinero durante mucho tiempo, no ganar mucho dinero durante poco tiempo y mañana me tengo que dedicar a otra cosa. Eso no tiene sentido. Tiene sentido desde un punto de vista económico pensar a largo plazo. El ejemplo que te podría dar ahora es el comportamiento de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente me pregunta cómo se puede explicar el hecho de que en mitad de la peor crisis económica que hemos vivido en los últimos 100 años, la bolsa norteamericana esté en altos y la gente siga invirtiendo. ¿Por qué? Porque el inversor se ha dado cuenta de que no hay muchas más alternativas y prefieren invertir en bolsa sabiendo que los resultados no van a ser al próximo trimestre, que ahora van a tener que ser dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, pero que a largo plazo van a ganar dinero. Pues esto es exactamente lo mismo. El inversor al final quiere un retorno sobre la inversión. Lo que hay que cambiar ahora es la cultura. Como hemos cambiado la cultura corporativa con la tecnología, cambiemos la cultura de inversor. Seguiremos ganando dinero, pero tenemos que ganar dinero a largo plazo y en un ecosistema donde se beneficien todos. Win-win. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ganar uno para que el otro pierda? O viceversa, o perder que uno pierda para que el otro gane. Eso es un modelo totalmente obsoleto y yo estoy convencidísimo, mires como lo mires, sobre todo tiene sentido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista del tipo de actividad económica que genera, desde un punto de vista de rentabilidad,
y sostenibilidad financiera y económica en el tiempo. Respondida esa pregunta. Hemos hablado de la tecnología, pero ¿qué papel juega realmente la tecnología en esta recuperación económica? Es otra de las preguntas que nos lanzan. Pues yo creo que es determinante. Muchas veces cuando me han preguntado en el pasado por qué soy tan optimista con la recuperación económica de Estados Unidos, y ojo, Estados Unidos está pasándolo fatal, pasándolo muy mal, va a ir a peor, pero a diferencia de España, por ejemplo, la tecnología, o sea, la base tecnológica de las empresas norteamericanas, el modelo de negocio de un gran porcentaje de las empresas americanas es muy distinto. No es como en España, por ejemplo, basado en servicio y turismo, que se está viendo más afectado que nunca y probablemente va a ser el país más afectado en toda Europa por esta grave crisis, mientras que veamos la economía de California. Si California fuese un país, que no lo es un estado, sería la sexta economía del mundo y su motor es la tecnología, la innovación, el capital humano. Por eso soy optimista. Yo creo que la tecnología juega un papel determinante, es un proceso que se acelera nada más, pero sobre todo porque de cara al futuro, cuando mencionaba cuáles son esas grandes barreras a las que se enfrenta la humanidad en el futuro, todos estos problemas solo se pueden solucionar con cooperación, ojo, y con tecnología. O sea, el reto del cambio climático, tenemos que ser capaces de invertir en I+D+I, en innovación, en ciencia, para aportar soluciones a estos graves problemas, para reducir las emisiones o para mitigar el impacto del cambio climático. Esa pregunta y tu reflexión me hace a mí también reflexionar. Hemos cambiado mucho y a marchas forzadas por la presión que ha supuesto esa crisis del coronavirus. El hecho de que España, por ejemplo, se haya puesto las pilas, España y otros países, en el teletrabajo, en las clases online que has destacado. Pero, ¿qué impulso tiene que haber externo para que nos pongamos las pilas, si me permites esta expresión, en ese introducir la tecnología en la mejora económica? Pues yo creo que lo que ha ocurrido es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque yo mencionaba anteriormente que la tecnología ya existía, pero que ocurre algo que nos obliga a utilizarla, nos damos cuenta todos de lo fantástico que es. En mi caso, el ejemplo que daba de que, bueno, esa primera me di cuenta que era un tonto por llevar dinero en el bolsillo, ¿no? Cuando no me hacía falta y es mucho más rápido, mucho más higiénico. Pues eso está ocurriendo en todo. El tema del teletrabajo, el tema de la telemedicina, el tema de la formación. O sea, yo era una persona hasta hace 3 meses, y puede sonar a exageración, pero no lo es, que hablando con un piloto de aviación llegué a la conclusión de que volaba más que él al año. O sea, cruzaba el Atlántico 4 a 6 veces al mes. O sea, verdaderamente hoy me cuestiono si era necesario. Entonces yo creo que lo que hace falta es lo que ha ocurrido, una inyección de pragmatismo y de realidad, y esto suele ocurrir normalmente cuando los incentivos se alinean. Los incentivos económicos están ahí. ¿Por qué soy optimista sobre el teletrabajo? Porque tiene sentido para las empresas, ahorran dinero, no baja la eficiencia de los empleados, pero es que aumenta la calidad de vida de los empleados, están más felices. Son cosas que caen por su propio peso, y por eso creo que soy muy optimista precisamente por eso. Ese factor externo que hacía falta ha ocurrido. Lo importante es no volver a lo de atrás, y yo creo que es irreversible. Javier nos hace esta reflexión, nos dice: el cambio climático no es antropogénico. ¿Qué te parece? Esa pregunta la podría contestar de 1000 formas. No sé, no sabría, a menos que pueda profundizar un poquito más en la pregunta, no sabría contestarla. ¿A qué se refiere exactamente? Como es complicado, dado el formato de este evento, ¿qué opinión te merece esa reflexión? El cambio climático no es antropogénico. Decías 1000 formas de contestar, danos una. No es culpa del hombre, ¿no? Dice, el cambio climático... No, a ver, por eso digo que depende de 1000 formas como quieras contestar esa pregunta. O sea, no sé, yo siempre digo que al final el sentido común y la lógica es lo que verdaderamente debe imperar, ¿no? Si alguno de nosotros algún día tuviese un familiar enfermo, lo que haríamos sería buscar una segunda opinión de un equipo médico, ¿verdad? O una tercera. En el caso de la comunidad mundial, no hemos buscado 2 ni 3 opiniones. El IPCC es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ha emitido 7 informes, uno tras otro, en el que siempre se llega a la misma conclusión, y es que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso. Y que
con un 97% de probabilidades, el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre que está acelerando el proceso. ¿Qué más queremos? O sea, podemos interpretarlo esto de mil formas, pero Respondido. Ahí me quedo. Bueno, nos dicen también, América Latina es la oportunidad de Estados Unidos en la nueva cadena de suministros. La pregunta es si podría Latinoamérica sustituir a Asia en todo el ámbito de componentes electrónicos, medicamentos. Y la pregunta general, ¿cómo se sustituye hoy en día a China? Primero, no creo que a corto plazo se logre sustituir a China. Yo creo que esto va a ocurrir en ciertos sectores estratégicos de la economía, los que afectan la seguridad nacional, los que afectan la salud, los que afectan obviamente a la estabilidad económica, política y social de los países. Pero la respuesta a la pregunta es que sí creo que va a ocurrir. Y va a ocurrir porque ya existe una serie de tratados de libre comercio. Por ejemplo, entre Estados Unidos existe tratado de libre comercio con El Salvador, con México, con Canadá, con Colombia, con Perú, con Panamá, que no se lo he mencionado. O sea, son numerosos los casos ya de países que gozan de esos acuerdos donde en teoría te debería costar exactamente lo mismo si produces en El Salvador que si produces en California. Lo que tienes que pagar ahí es el transporte. Hoy por hoy, esa proximidad geográfica de estos países hace que puedan compensar ese diferencial de precios, por un lado. Pero, ojo, sí van a tener que, no van a ser nunca tan competitivos como China, pero sí creo que va a ser el factor que los va a hacer mucho más competitivos de cara al futuro, para invertir en educación, para invertir en formación, para invertir en conocimiento, en innovación, y sobre todo porque las empresas van a entender que estas regiones son mucho más estables desde un punto de vista de aliados, por alguna forma decirlo, que estos países asiáticos y particularmente China. Como mencionaba anteriormente, y espero estar equivocado, pero me temo que no, si vamos hacia un mundo mucho más polarizado en dos grandes potencias, yo no veo cómo el modelo actual puede tener continuidad. Nos debe llenar de ilusión para la región. En Latinoamérica yo creo que es una oportunidad única, sobre todo porque este año, en el 2020, antes de la crisis, prácticamente todas las economías esperaban un crecimiento del PIB y una estabilización de sus economías y un crecimiento significativo, y esto todo ahora se ha cambiado por completo y ahora se esperan probablemente las mayores pérdidas desde la Segunda Guerra Mundial en estos países, ¿no? Hace falta esa nueva ola de inversión, y yo creo que las empresas americanas, cuando hablamos de Latinoamérica en particular, lo tienen claro. He leído varios informes de los planes estratégicos que están haciendo las empresas ya, de los incentivos que van a dar los gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, para que esto lleve a cabo. Que, por cierto, y ahí ya un poco concluyo, ¿no?, es que tiene sentido desde un punto de vista. Uno de los graves problemas que tenemos en Estados Unidos, según los republicanos y los demócratas también, es la inmigración ilegal que procede de Centroamérica. Lo que hace falta es un gran plan Marshall para Centroamérica, para fomentar estos sectores estratégicos de los que depende nuestra economía y que la producción esté en esos países. Eso acabaría con la violencia, con el tráfico de drogas, cambiaría y fomentaría una mayor estabilidad económica de la región. Bueno, hay varias preguntas, varias reflexiones, varios comentarios que indican que es complicado ser, dicen, optimista, al hilo de todo lo que llevamos escuchando esta tarde, con estos políticos, esto es literal, entre comillas, con estos políticos en general. Tiene segunda parte la pregunta, que luego voy con ella. Lorena, esa es una muy buena pregunta, porque no sé quién ha hecho esa pregunta, pero... Tenemos varias, varias reflexiones, o sea que vale. Hay quórum, ¿eh? Vale, de acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo soy muy bestia al respecto, ¿no? La culpa es nuestra. Tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos los políticos por los cuales votamos. Cuando vemos esta apatía, yo hablo con mis sobrinos en España y les digo, oye, pero ¿por qué no votáis? ¿Por qué no salís a la calle? ¿Por qué no os manifestáis? ¿Por qué no os unís a los partidos políticos? ¿Por qué no sois parte de la solución? Y lo que veo es una apatía, un distanciamiento, y lo fácil es decir es que los políticos son corruptos, es que los políticos no me representan. Pues si no te representan, haz algo al respecto. La forma más efectiva de cambiar el mundo es a través de la participación ciudadana y del voto el día de las elecciones. Lo fácil es echarle la culpa a ellos. Entonces, yo creo que hay dos cosas que podemos hacer y son extremadamente importantes. Yo ya no creo en que, dado el problema y la gravedad de este problema, no podemos simplemente seguir tirando una gotita de agua en el estanque y esperar que se cree una ola. No. Yo tengo un coche eléctrico, yo soy vegetariano, ¿vale? Pero soy la excepción absoluta. Lo que hace falta es que aprendamos a votar mejor y aprendamos a comprar mejor.
Comprar mejor significa identificar y conscientemente apostar por las empresas que te dan una solución responsable, que te ofrecen una cadena de valor sostenible, que te dan un producto que es responsable con el medio ambiente, que encima es natural y bueno, y castigar a las que no lo hacen. Y aprender a votar. Identifiquemos a esos políticos que sí son buenos, que sí entienden la realidad, que sí nos representan, porque los hay. Y si nada de eso funciona, da tú el salto. O sea, dedícate tú a la política, cambia las cosas desde dentro. Usando ese símil, ¿no?, que empleabas, en el mercado actual de la política, ¿crees que hay alternativas a lo que tenemos? Siempre hay alternativas y cualquier alternativa es mejor que la apatía o que la no participación. Un ejemplo que te doy. Esa misma pregunta me la hacía un sobrino mío que tiene 27 años y me decía, no he ido a votar porque no veo en el panorama político, no veo a nadie que me guste. Y le dije, pero sin embargo es un chico ecologista, ¿no? Es un chico que cree en el medio ambiente y es un tema por el cual siente una pasión increíble, ¿no? Y le dije, mira, vota por el Partido Verde. Ah, pero es que no van a ganar. De acuerdo, pero si reciben 15.000 votos más, los otros partidos tradicionales y principales se van a dar cuenta de que esta temática es importante para más gente y probablemente adapten y cambien sus políticas. Y además es un ejemplo pequeño, pero si hubiese votado, primero su voto hubiese contado, eso en primer lugar, hubiese contado de manera u otra, hubiese contado porque si no votas, el voto de la gente que vota tiene mucho más valor. Muchas veces son personas que no te representan a ti, con las que no estás de acuerdo, o sea que sí marcan una diferencia. Y en segundo lugar, hubiese mandado un mensaje claro y contundente a los que no entienden la realidad del cambio climático. Que hablar de la realidad del cambio climático para mí ya no es un tema ecológico, tiene que ser un tema de economía, tiene que ser un tema de competitividad, tiene que ser un tema de tecnología, de innovación y de un modelo económico totalmente distinto, donde ganamos dinero, donde somos competitivos, una economía dinámica, pero que también es una economía más equitativa y más justa para todos. No sé si esto se puede entender, que es una reflexión mía, desde luego, esto se ha escuchado varias veces. ¿Es cuestión de testosterona? Lo digo por ese ejemplo que nos has puesto. En esta crisis del coronavirus se ha visto que posiblemente quienes mejor, o los países que mejor han gestionado esta situación, están precisamente liderados por mujeres. Tenemos el caso llamativo de Alemania aquí en Europa, pero, por ejemplo, en Australia, ¿no?, Nueva Zelanda, es especialmente llamativo. ¿Pasa esa mejora de la situación política mundial por el papel cada vez más relevante de la mujer? ¿Más mujeres en política? Sí, yo lo mencioné anteriormente en mis comentarios. Yo creo que yo he trabajado con muchísimos políticos, con hombres y mujeres, y yo creo que sería hablar de estereotipos y generalizar si te digo que las mujeres son mejores que los hombres en todo. Yo creo que en muchas cosas son mejores y yo creo, mi experiencia al menos, es que por estadística pura casi, tienden a ser menos egocentristas, tienden a ser menos protagonistas, tienden a tener una visión más amplia de lo que significa el bienestar y el Estado, y no necesariamente dejan que su ego les juegue una mala pasada, ¿no? Y el ejemplo para mí, no quiero politizar esta conversación, pero Johnson en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos. Yo cuestiono muchas veces sus decisiones porque creo que, francamente, no siempre son decisiones donde el sentido común y la lógica imperen, desafortunadamente. ¿Tiene que ver con la condición de hombre o mujer? No, pero lo cierto es que esas 10 jefas de Estado no solo es que actuaron antes, ojo, que creo que es importante también, pero lograron transmitir más tranquilidad, más estabilidad, y comunicaron de una manera mucho más efectiva a la población lo que se tenía que hacer. Entonces yo creo que también es en tema de estilos. Independientemente, si habían dudas, y las hay. Yo trabajé en la campaña de Hillary Clinton y te puedo decir que en un análisis posterior de por qué perdimos a las elecciones es porque muchísima gente todavía pensaba que las mujeres no estaban preparadas o no tenían experiencia para gobernar. Ojo, en el año, a estas alturas, en el siglo XXI, que diga gente pensando así, pero es la verdad. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque se convierte en un modelo a seguir para otras mujeres, para que más mujeres quieran dar el paso al frente y dedicarse a la política o a liderar empresas. ¿Por qué no? Creo que hace falta, y la parte positiva y optimista es eso, que lo han demostrado y que de cara al futuro va a ser un referente para muchas otras personas.
esta pregunta que hacían, esta reflexión del ser optimista, decían, con estos políticos, y la segunda parte es con estos organismos supranacionales ineficientes. Citan algunos, la ONU, la OMC, la OMS. ¿Qué pasa con estos organismos? Se pueden mejorar, sin lugar a dudas. El problema es que la efectividad de las entidades multilaterales dependen del nivel y calidad de los gobernantes de los países que forman parte de esas entidades multilaterales. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces son políticos. O sea, aquellos que hemos trabajado con las entidades multilaterales sabemos lo siguiente. Todos los representantes que están en las Naciones Unidas son cargos políticos puestos por el presidente. ¿Ok? El que lidera está puesto por el presidente. Luego están, por supuesto, los funcionarios, pero el señor que representa a Estados Unidos está puesto ahí por el presidente de Estados Unidos. El de España está puesto por él. Entonces, y tienden a reflejar la política de los países miembros y tienden a reflejar las prioridades de los países miembros. Entonces digo que es un poco el huevo y la gallina. ¿Tienen sentido esas entidades multilaterales? Sin lugar a dudas. La Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hacemos saliéndonos desde Estados Unidos en el mitad de la peor crisis sanitaria que hemos vivido en la historia de la humanidad en los últimos 100 años al menos? Oye, solo a través de la colaboración y a través de estas entidades podemos llegar de manera mucho más rápida y efectiva a esa tan deseada vacuna. O también compartiendo información y compartiendo mejores prácticas podemos saber cuáles son los tratamientos más efectivos para salvar más vidas. La colaboración siempre es la solución y nunca el error, como decía anteriormente en el transcurso de mi presentación. Entonces yo sí creo que el principio de la entidad multilateral tiene todo el sentido del mundo. Lo que hay que hacer es mejorarla. En mi opinión, ¿cómo se mejora? Se mejora dándoles más autonomía, no menos, dándoles más capacidad presupuestaria para tomar decisiones independientemente de los intereses nacionales de cada uno de los miembros. Yo creo que lo ideal sería que pusieran dinero y no les exigieran cómo gastar ese dinero, pero eso ya no es ser en contra de la naturaleza humana, eso lo veo un poquito más difícil. Pero si están ahí con un fin común de ayudar a la población mundial, el Banco Mundial, las consideraciones políticas deberían tomar un segundo plano, no el primer plano. Entonces sí que se pueden mejorar, pero son necesarias y son absolutamente efectivas. Podrían ser lo mejor, desde luego. Pero pueden y se deben mejorar, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no?, a la que llegas también. Absolutamente. Bueno, una pregunta casi personal, pero que nos sirve a todos los que somos padres, que imagino que somos muchos de los que estamos hoy aquí presentes. ¿Cómo ves el futuro para tus hijos? En general, para todos nuestros hijos. Yo hacía una breve reflexión en mis comentarios finales en el que decía que siento una ilusión tremenda por ese movimiento global de jóvenes como Greta, que lo tienen tan claro. Lorena, lo tienen mucho más claro que nosotros. Tú no tienes que convencer, yo no tengo que convencer a mis hijos, mi hija tiene 8 años, yo tengo que convencerla en absoluto de la importancia de recoger la basura cuando salimos al campo, no tengo que convencerla de la importancia de apagar la luz, lo llevan dentro. Pero más allá de eso, sea cual sea la opinión que pueda tener la gente sobre Greta, yo creo que ella podría, con 14 o 15 años, podría estar jugando videojuegos o podría estar haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, ha estado ahí al frente, en las trincheras, al pie del cañón, luchando por un mundo mejor para todos, independientemente de que estemos de acuerdo con el cómo o no. Esa es la norma y no la excepción de esta nueva generación, que busca un mundo muy, muy distinto y que no está contaminada como estábamos nosotros. Y por eso soy extremadamente optimista sobre el futuro de mis hijos. Eso sí, no va a ser fácil y va a requerir de sacrificios. Lo que está pasando en Estados Unidos es un ejemplo perfecto. Es fácil criticar a estas personas que salen a la calle a protestar, pero cuando ves la composición de los manifestantes, la composición demográfica de los manifestantes, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, negros, blancos, te llena de optimismo, porque eso es lo que hace falta. Hace falta un papel mucho más importante y significativo de la sociedad civil. Y los jóvenes saben que esa es la forma de cambiar el mundo. Optimismo, de nuevo, ¿no, Juan? Por lo que veo. Sí, me lo creo. Iba precisamente a eso, iba quizá más a la preocupación que nos podría generar a algunos el futuro real para los niños. Mira, es como todo, el futuro es responsabilidad nuestra. Nuestros hijos tienden a repetir
esquemas, a repetir comportamientos y sin embargo hay como un punto de disrupción que yo no había visto antes, ¿no? El hecho de que los jóvenes hoy en día, para la inmensa mayoría de los jóvenes que terminan una carrera universitaria y lo hacen a lo mejor habiéndose graduado summa cum laude y lo que les lleve a tomar una decisión sobre qué empresa han de elegir para ir a trabajar no sea la misma de nuestros padres o la nuestra, ¿no? No sea el banco de prestigio, no sea la consultora Big Five, sino que sea un sitio donde crean que pueden aportar su granito de arena para que el mundo sea mejor, y ese es el factor determinante. Es algo distinto, muy, muy distinto. Bueno, te voy a pedir una... Sí. Se me ha quedado en blanco el ordenador, pero sigo hablando. ¿Me escuchas, no? Sí, te oigo. Y supongo que me veis también. Perfecto, te vemos perfectamente. Te voy a pedir una conclusión, a modo de conclusión. Si tuvieras que dar un solo consejo a los CEO, a los líderes que están presentes en este evento, ¿cuál sería? Es que resumido en una palabra. En una palabra. Pues te diría, un poco sin ánimo a parecer extremadamente cursi o romántico, pero te diría: believe, creamos en que el cambio es posible, creamos en que tenemos razones para ser optimistas, creamos en que se puede y se debe cambiar las cosas, no adoptemos una actitud conformista, pesimista, negativa, porque el futuro es maravilloso y depende de nosotros. Entonces le diría, si fuese una palabra, créetelo. Suena un poco también a soñador, ¿no? Ahí está la convicción. O sea, yo creo que una vez, y esto es algo que he leído antes, pero una vez me acuerdo que lo oí de palabras de un señor, un empresario de muchísimo éxito que apenas sabía leer y escribir, ¿no? Y cuando le dije, había montado un imperio en Canarias, en el sector turístico, y le pregunté que cómo lo había conseguido, y me dijo que lo había conseguido porque nadie le había dicho que no era posible. El poder de la convicción absoluta. Eso es ser valiente, te decía. También la palabra podría ser valentía. Sí, sí. Valentía. Para mí, voluntad y valentía, esas son las dos claves bajo las cuales deberían regirse los políticos. Ser valientes y actuar escuchando a la ciencia y a la conciencia. Me pareció un juego de palabras muy bonito, pero la valentía es la clave, valentía y voluntad. Pues Juan, un auténtico placer, imagino que es compartido por todos los que te estamos escuchando esta tarde. Te transmito desde aquí nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros con la presentación, esta puesta de largo de Eny Business Club. Y bueno, pues un verdadero placer. Ha sido un verdadero placer y como socio del Eny Business Club me encanta el concepto, me encanta la idea y espero conocer a muchos de las personas que forman parte de este grupo cuando todo esto pase de manera ya no tan virtual. Muchas gracias. Eso es el objetivo. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte, virtual. Gracias. Bueno, recuerden que pueden quedarse hasta las 7 de la tarde. Tenemos todavía varios minutos por delante para realizar esa labor de networking en la pestaña de la izquierda, como les hemos recordado al principio. Al igual que tienen esa posibilidad del networking, también conectarse a la sesión que es Eny Business Club. Y, bueno, pues además los que quieran darse de alta como miembro del club, les recuerdo la página web www.enybusinessclub.com. Los próximos eventos, os cuento rápidamente los temas de los eventos que se van a tratar, todo temas de vanguardia y presentados por expertos de talla mundial. Ya hemos disfrutado de esta presentación oficial. Tenemos la multinacional a startup, uno de los eventos, liderazgo exponencial, la nueva realidad virtual, corporate innovation, anticiparse a las próximas crisis e impact investment. También podrán ver los detalles de todos estos eventos en la página web, repito, www.enybusinessclub.com, que pueden verla también a través de esta pantalla. A mí solo me queda despedirme, dar las gracias a Eny Business Club por haber querido contar conmigo en esta tarde y a todos ustedes gracias por participar
y a aprovechar y a disfrutar también de este networking que nos ofrece la plataforma. Muchísimas gracias y muchos éxitos y valentía que no falte. Gracias, buenas tardes.